En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 1. Un viajero reacio. N/A. Algo que cualquier persona que lea esta historia debe tener en cuenta en todo momento. Shiro en esta historia es un narrador poco confiable, por lo que no todo lo que narra es completamente correcto, ya sea desde el punto de vista de la tradición de Nasuverse o la tradición de DXD. También es propenso a hacer suposiciones cuando no debería, incluso cuando él mismo piensa que no las está haciendo. Capítulo 1. Un viajero involuntario. Academia Quo, donde me inscribí en tercer año, después de una serie de eventos que involucraron la torre del reloj, Rin, la segunda magia y un código místico dijo que usara una forma de la quinta magia que recibió por ayudar a The Blue en algún momento en el pasado. Después de que Selrecht la tomó bajo su protección, para horror de la asociación de magos, especialmente de los señores de la torre del reloj, y Rin me reclutó como sujeto de prueba, sin dejarme suficiente tiempo para salir corriendo por la puerta. Después de que todas las bonitas luces desaparecieron y finalmente pude orientarme, me di cuenta bastante fácilmente de que ya no estaba dentro del taller compartido entre mi antigua novia y el mío. Ya no estaba dentro de nada, para ser exactos. Por un segundo casi pensé que había destruido todo lo que no estaba dentro del círculo de Formalcraft en el que yo estaba, pero deseché ese pensamiento de inmediato, ya que en lugar de destrucción, a mi alrededor había un bosque. Mirando hacia abajo, me di cuenta de que el círculo de Formalcraft ya no estaba allí, solo la hierba que estaba cubierta casi hasta las rodillas. Después de mirar a mi alrededor durante unos minutos, di unos pasos en la dirección donde se suponía que estaba mi casa, pero no encontré nada allí. Para mi horror, incluso el campo delimitado alrededor de mi casa ya no estaba allí. Elegí una dirección y comencé a caminar, con los nervios de punta, tratando de encontrar algo sobre dónde estaba, cuando me di cuenta de que tal vez Rin me había enviado a un universo paralelo. Ese era el dominio de la segunda magia, después de todo. Lo que es peor, puede que me haya enviado a un universo paralelo donde al menos mi casa no existía. Pero la verdad era peor que eso, no solo mi casa ya no existía. La ciudad entera ya no existía. Al menos, no la ciudad Fuyuki que yo conocía. Después de caminar por lo que pareció una eternidad, pero en realidad solo tomó unos minutos, y una ciudad diferente también. Había saltado la cerca y comencé a caminar. Para resumir, llegué a la conclusión de que los puntos de referencia alrededor de la ciudad, la corrección, los puntos de referencia naturales de la ciudad de Fuyuki, los ríos, las montañas, las depresiones, etc., eran los mismos, pero las calles, los edificios y otros hombres, las estructuras hechas eran completamente diferentes. Otra cosa de la que me di cuenta me disgustó hasta el final. Mi cuerpo había vuelto a mis años de adolescencia. Externamente, volví a ser un niño de secundaria. Después de montar una vigilia durante la primera semana sobre el lugar donde aparecí en lo que ahora sé que era una propiedad privada, llegué a la conclusión de que a donde sea que Rin me había enviado, ella no sabía cómo revertir el proceso o algo peor. Realmente no quería pensar en los peores escenarios, así que lo dejé así. Después de una semana entera sin ducharme ni comer nada más que lo que podía encontrar en el bosque en el que me encontraba, regresé a la civilización. Tenía pocas opciones en este punto. Primero, necesitaba información, pero quién sabía si en esta dimensión existía la torre del reloj, o si existía Magecraft. Sabía que mi hechicería funcionaba mejor aquí, los niveles de prana en el aire estaban saturados, así que imaginé que tal vez la era de los dioses no había terminado aquí todavía, o al menos, la era de los héroes. Y si no hubiera terminado, con mi suerte, había muchas posibilidades de que me encontrara con un dios imbécil que trataría de convertirme en su juguete. Pero después de vivir en las calles durante unos días, me di cuenta de que no había mucha actividad sobrenatural en todo el mundo. Los periódicos no hablaban de dragones y otras bestias mitológicas, las calles no estaban cubiertas de criaturas que no fueran humanas. Hubo algunos cuya naturaleza exacta no pude precisar, pero aparentemente vivían como humanos. Incluso seguí el rastro de una o dos de estas criaturas, pero después de unas horas, no encontré nada fuera de lo común. Simplemente vivían como lo hacen los humanos.
Con mi miedo principal mitigado un poco, comencé a intentar buscar trabajo, pero sin identificación, nadie quería contratar a un estudiante de secundaria que apestaba a sudor. Hasta que un día estaba sentado en un parque, pensando qué haría para cenar y escuché un grito de auxilio. Sin pensarlo me levanté de un salto y corrí en dirección al grito y encontré a una chica a punto de ser abusada por un hombre con una máscara de cielo. Pateé al chico de la chica, reforcé mi puño y le di un puñetazo en la cara. Cayó contra un árbol y saqué unas cuantas docenas de planos en mi mente de espadas y apunté todas al tipo, sin rastrearlas todavía. Sabía que había criaturas que no conocía deambulando por esta ciudad, pero esta no era una de ellas, o al menos, esta firma era nueva. No era solo un humano. Podría ser un mago, pero si lo era peor que yo. El hombre se derrumbó sin moverse. Así que sin darme la vuelta le dije a la chica que llamara a la policía, que yo me quedaría a vigilar al hombre. Unos minutos más tarde, fui yo el que casi fue arrestado por la policía, hasta que la chica que rescaté vino a mi rescate esta vez, diciendo que yo fui quien la salvó. Los policías querían una declaración mía y los acompañé sin pensar. Solo me di cuenta de mi error cuando me preguntaron mi nombre y mi identificación. No tenía identificación. Yo estaba sin hogar. Y Japón no es un lugar muy amable para las personas sin hogar. Resultado final. Yo estaba en una celda. Fue una bendición disfrazada, ya que por primera vez en las pocas semanas que había estado aquí, pude tomar una ducha decente, usar ropa limpia y comer decentemente. La comida de la prisión no era la más agradable, pero al menos no era algo que hubiera recogido de los botes de basura o buscado en el bosque. Al día siguiente llegó la segunda ruptura que tuve por ese acto. Una chica que nunca antes había visto apareció en la estación de policía para rescatarme. La historia que les contó a los oficiales fue que yo era su hermano, tenía amnesia y había desaparecido de la casa. Peor aún, en realidad tenía documentos que probaban mi supuesta identidad y mis registros médicos. Incluso tenía mi foto, creo. La muda de ropa que me trajo también les dio crédito a los oficiales de que yo era lo que ella decía que era, y no tenía forma de probarme en contra de eso. La ropa le quedaba perfectamente, incluso los zapatos, y solo después de ponérmelo, me di cuenta que era un uniforme masculino que había visto por la ciudad, el mismo que llevaba la chica también, pero no sabía de qué escuela era. Pertenecía en ese momento. La chica, que se presentó como Imeji Makeno, tenía el pelo largo y negro atado en una cola de caballo que le llegaba casi hasta los tobillos, ojos violetas y griega. Digamos que era difícil notar el color de sus ojos cuando estaba justo debajo de ella. En el escote había un bulto demasiado grande para que no le dieran dolores de espalda, y lo dejo así. La otra cosa que era evidente era que la chica no era del todo humana, pero no podía ubicarla en ninguna categoría a la que estaba acostumbrado. Ella no era un apóstol muerto, al menos de eso estaba seguro. Su firma tenía un tinte sagrado dentro de una gran cantidad de energía oscura, pero no alcanzaba el nivel demoníaco. Era alucinante tratar de descifrar lo que ella era. Después de que ella me rescató, me dirigió a una limusina honesta a casa y me hizo señas para que entrara. Como todavía estábamos frente a la comisaría, no podía negarme el riesgo de que los oficiales me escucharan, así que entré. Después de que mi hermana entrara detrás de mí y cerrara la puerta, su rostro que hasta ese momento casi mostraba una sonrisa reconfortante, se volvió frío y calculador y eso me puso nervioso. Inmediatamente mi mente comenzó a rastrear las mejores armas para usar en lugares cerrados que era la limusina, pero ella no hizo ningún movimiento ni dijo nada, solo me estudió. Luego, después de que pareció satisfecha con lo que vio, volvió a sonreír. «Buenos días. Soy Imeji Makeno», dijo la chica con una pequeña inclinación de cabeza. «Como ya debes haberte dado cuenta, no soy tu verdadera hermana, pero hay alguien que quiere hablar contigo, y la ubicación en la que estabas en ese momento le impidió hacerlo». Sus palabras fueron pronunciadas en un tono agradable, aunque un poco nervioso. Así que respondí de la misma manera. «Emiya Shirou. Gracias por rescatarme. Si sabes que no soy tu hermano, entonces ¿cómo?», me interrumpió antes de que pudiera continuar. «Como dije, alguien quiere hablar contigo, y yo era el único disponible para llevarte con ella».
Por favor, dirígele todas las preguntas cuando lleguemos. Solo asentí con la cabeza a la chica, y ella cerró los ojos, aparentemente descartando mi presencia. Sin nada más que hacer, cambié mi atención al exterior, buscando puntos de referencia para poder saber a dónde íbamos. Me di cuenta de que la pendiente por la que subíamos era la misma que albergaría el templo Ryudo en la ciudad de Fuyuki, pero como me di cuenta durante los últimos días, el nombre de esta ciudad era Ciudad Kuo. Realmente no es un problema, ya que algunos mundos paralelos tenían diferentes nombres para las ciudades de la misma región, pero por lo general tenían el mismo diseño, aunque apenas. Al menos, eso fue lo que dijo Rin. Nunca había viajado entre mundos diferentes, así que tal vez Rin era la que solo había viajado a mundos paralelos que eran similares, o tal vez el Rech solo la había llevado a esos mundos. De cualquier manera, en ese momento, estaba frente a donde se suponía que estaba el templo Ryudo, pero en realidad era una escuela. Academia Kuo. La chica, Himejima, bajó delante de mí y me hizo un gesto para que fuera con ella. Todavía era temprano, y desde la torre del reloj pude leer que aún no eran ni las 7 de la mañana. Entró en los terrenos de la escuela sin esperarme, así que di los 3 pasos que me llevarían al lugar también, solo para detenerme nuevamente cuando crucé un campo delimitado. Me detuve inmediatamente. Mis nervios estaban de punta otra vez. Uno de los 2 escenarios era el más probable en esta situación. Uno, el segundo propietario u otro mago poderoso me había descubierto y me había rescatado para que pudiera explicarme. Era un escenario probable, ya que la chica que lo guiaba parecía no ser humana, podría ser una familiar o una servant. Eso fue suficiente para ponerme nervioso. Un mago lo suficientemente poderoso como para comandar a un familiar que podría tomar forma humana no era alguien con quien quisiera estar en malos términos. El otro escenario era que había invadido la guarida de un ser poderoso, un apóstol muerto, un elemental o algo peor. Ahora que ya había cruzado el umbral del campo acotado, no había vuelta atrás. La niña siguió caminando, aparentemente sin darse cuenta de que yo había hecho un alto en mi paso. El número de planos de armas que había traído al frente de mi mente se duplicó. Una de las cosas de las que me di cuenta fue que en este mundo, podía mantener mis planos y mis armas rastreadas por mucho más tiempo de lo normal. No desaparecieron sin que yo se lo ordenara activamente. El cuchillo que tracé como prueba al comienzo de la primera semana que estuve aquí, siguió existiendo durante casi toda esa semana y solo desapareció cuando yo lo deseé. Todavía no sé si desaparecerían por sí solos después de un tiempo determinado, pero por ahora, sabía que una hoja simple sin propiedades místicas podría aguantar al menos una semana sin desaparecer de mí. La alcancé y continué caminando 2 pasos hacia atrás y un paso a la izquierda de ella. Me llevó alrededor de los edificios principales que tenía el lugar, y al bosque en la parte de atrás. Cuando cruzamos la línea de árboles, cruzamos otro campo delimitado. Todavía no tenía suficiente información, pero una segunda línea de defensa generalmente significaba que había un taller de magos allí. Si eso era bueno o malo, estaba por verse. Hasta el momento la chica no había reconocido nada sobre Magecraft, o sobre mí, en absoluto. Después de un rato llegamos a un edificio blanco de 3 pisos, con una torre de reloj y un techo negro. Himejima entró al edificio y me indicó que lo siguiera y fue entonces cuando noté el tercer campo delimitado. Esto se está poniendo ridículo. ¿Qué tipo de investigación requería 3 campos fronterizos? O peor aún, ¿qué clase de magus creó 3 campos que, hasta donde pude identificar, solo servían para alertar contra intrusos? Seguí a la chica hasta el segundo piso del edificio y dentro de una habitación, luego ella tocó 2 veces y entró sin esperar a que nadie respondiera. Cuando entré en la habitación, mi rostro casi cayó de incredulidad. No por la decoración, o el círculo Formalcraft en la esquina, o el cubículo de ducha honesto a casa en la otra esquina. No, hay otro campo delimitado en la habitación. Esto acababa de saltar de ridículo a francamente loco. ¿Quién en su sano juicio instala tantos campos de alarma, sin defensas primarias sobre ellos? Parte de la consternación que estaba sintiendo debió aparecer en mi rostro, porque una tos de mi lado derecho me hizo darme cuenta de que la habitación no estaba vacía y que había alguien más sentado detrás de un escritorio al otro lado de la habitación.
Bueno, alguien lo estaba poniendo a la ligera. La chica sentada allí era francamente hermosa, como en un tipo de otro mundo. Claramente no era humana, mis sentidos gritaban tanto, pero aún así era hermosa, con cabello carmesí y ojos azules, enmarcados detrás de lentes. Sostenía una pila de papeles antes de levantar la cabeza y mirarnos. «Buenos días, Buchou». Y Mejima dijo, desde mi lado. «Permítanme presentarles a Miyashiro. Él fue quien se ocupó de nuestro pequeño problema anoche». «Buenos días, Miyashiro», dije haciendo una reverencia a la chica. Y Mejima-san dijo que alguien quería hablar conmigo y se negó a responder ninguna pregunta. «Puedo suponer que ese alguien eres tú». La chica de cabello carmesí me miró por unos momentos, antes de sonreír y asentir con la cabeza. «Rías Gremory. Encantado de conocerte, Emiya Shirou». «¿Puedo llamarte Shirou?», preguntó, todavía sonriendo. Asentí, no muy seguro de qué más hacer. Al menos por ahora, no parecía que fuera a atacarme, pero todavía tenía los planos que había trazado en mi mente. «No hay problema. Es más fácil para mí también». «Muy bien, Shirou. Me imagino que tienes algunas preguntas, pero por favor, toma asiento». Se giró hacia la chica de cabello negro. «Akeno, ¿podrías prepararnos un poco de té?». La chica asintió y comenzó a moverse dentro de la habitación en otra dirección desde donde el pelirrojo me indicaba que me sentara. La forma en que se diseñaron los sofás parecía estar mejor ubicado en un museo o en una tienda de antigüedades, pero estaban bien conservados. «Gracias, Rías-san. Por favor, solo Rías está bien», dijo y se sentó frente a mí, en el sofá al otro lado de la mesa central. Si pensaba que Mejima tenía un busto que podía causar dolores de espalda, esta chica tenía uno que claramente desafiaba las leyes de la gravedad, pero como no era humana, de eso al menos estaba seguro, podía ignorarlo. Después de ponerme más cómodo, la miré de nuevo. «Entonces, Rías, ¿podrías explicarme qué está pasando?». Y Mejima-san dijo que yo era su hermano o algo así para sacarme de la estación, pero ambos sabemos que eso no era cierto. «Sí». La chica se quitó las gafas, las dobló y las puso sobre la mesa entre nosotros. Si estuviera un poco menos nervioso, me habría sonrojado por la forma en que su pecho rebotaba con la acción. «Ayer ayudaste a una chica que estaba siendo acosada por un pervertido en medio del parque». Solo asentí indicándole que continuara. «Bueno, la chica en cuestión era Akeno. Ella fue el cebo para que atrapáramos a esa criatura que había comenzado a cazar por la ciudad». Fruncí el ceño. ¿Por qué usar a una chica como cebo para atrapar a un pervertido? Incluso después de todo mi tiempo con innumerables mujeres poderosas, ya sea durante la guerra del Grial o después, todavía tenía algunos escrúpulos acerca de poner a las mujeres en un peligro innecesario. Entonces recordé que la chica en cuestión no era completamente humana y asentí. «Bueno, tu oportuna intervención nos impidió atrapar a esa bestia, pero como te las arreglaste para lidiar con ella, pensamos que al menos las felicitaciones estaban en orden». Y Mejima puso una taza de té para mí y otra para la pelirroja, antes de sentarse a su izquierda. Era lo que cualquier persona normal haría. Fue todo lo que dije. «Sí. Cualquier persona normal haría eso, ¿no?». Y Mejima dijo, enfatizando demasiado la palabra normal. «No iba a morder ese anzuelo». O estos dos no se habían dado cuenta de que yo ya sabía que no eran humanos, o lo sabían y estaban jugando. «Sí. Cuando escuches un grito de ayuda, simplemente lo ignorarás. Sin embargo, no todos intentarían hacer algo al respecto», señaló el pelinegro. Me rasqué la parte de atrás de mi cabeza, tratando de parecer humilde. «¿Cómo dijiste?». «No todos, pero siempre existe la posibilidad de que alguien lo haga». Luego la miró a los ojos. «De lo contrario, ¿por qué gritarías por ayuda?». «Buen punto». Y Mejima concedió. «Lo que no entiendo es, ¿por qué persigues a los pervertidos y no a la policía?». Pregunté, ya no estaba seguro de si lo que pateé anoche era un pervertido o algún tipo de demonio. Las cosas estaban tan frenéticas que ni siquiera me di cuenta de que Mejima era la chica que había salvado, después de todo. O eso, yo estaba más debilitado de lo que imaginaba. Ambas chicas se miraron, Rías claramente incómoda, mientras que Mejima lucía una sonrisa serena.
Digamos que ese pervertido en particular estaba en nuestra lista de vigilancia. ¿Lista de vigilancia? ¿Qué es? ¿Una especie de grupo vigilante de adolescentes? Tuve que preguntar. Si esa criatura de anoche no fuera un pervertido al azar. Estos dos tenían que tener alguna conexión con él, pero aún no eran reveladores. No exactamente. Rías dijo después de unos momentos. No puedo decir más porque no sabemos cuáles son tus lealtades, pero no podíamos dejar encarcelada a la persona que nos ayudó, así que nos tomamos la libertad de liberarte y traerte aquí. Asentí. Solo por el hecho de que de alguna manera tenían mis medidas y mi foto, y una gran cantidad de documentos, para probar su punto de sacarme de prisión, me dijeron que tenían muchas conexiones dentro de la ciudad. Pero como no estaban seguros de si podían confiar en mí, tampoco sabían si estaba al tanto de Magecraft o si era un esper natural en el uso de algunos tipos de Magecraft sin darme cuenta. Déjame preguntarte. ¿Eres un stray? ¿Extraviado? Fruncí el ceño, rodando la palabra en mi cabeza. Stray generalmente significaba alguien perdido, sin hogar, pero pocas personas lo expresarían así. Supongo que lo soy. No he tenido un techo sobre mi cabeza en casi un mes. La sonrisa en el rostro de Rías, que comenzó a agrandarse cuando dije que era una callejera, parecía tensa cuando terminé mi oración, pero ella aún la mantuvo en su lugar. Tal vez extraviarse en esta dimensión significaba algo de lo que no era consciente. No sabía qué, así que lo guardé para la definición en el diccionario. Ya veo, fue todo lo que dijo, antes de suspirar. Bueno, ¿cuántos años tienes? Cambió de tema. Dejé de decir mi verdadera edad. No me creerían, después de todo, mi cuerpo era el de un adolescente ahora, así que mentí. 19. ¿Y no vas a la escuela por qué? Preguntó Imejima, estirando el final de la oración. Estaban buscando respuestas que en realidad no eran tan condenatorias para mí, así que no tenía ninguna razón real para mentirles, aparte de mi edad. Tomé una respiración profunda. Incluso si estas preguntas eran inocuas en sí mismas, no eran las preguntas que esperaba. Tuve que jugar esto como si estuviera en territorio enemigo siendo interrogado. Lo cual no estaba tan lejos de la verdad. Al menos mis interrogadores eran agradables a la vista. Tomé la taza de té que se colocó frente a mí y había sido ignorada hasta ese momento. En el mismo momento en que enfoqué mi análisis estructural en él para descubrir la composición del té, solo para asegurarme de que no era ningún tipo de suero de la verdad, llamaron a la puerta. Mi cabeza giró inmediatamente hacia él, y la voz de Ria llegó un momento después. Adelante. Al menos la interrupción pareció enmascarar mi intención de analizar el contenido de la taza. El análisis estructural era algo que hoy en día hacía sin darme cuenta, sin necesidad de concentrarme, pero cuando quería leer algo completo, aún necesitaba concentrarme un poco. Las únicas cosas que podía analizar completamente sin concentración eran las armas blancas, pero eso era un efecto secundario de mi esfera de realidad. La puerta se abrió para revelar a dos personas, una pequeña niña de cabello blanco y un niño rubio platinado, justo detrás de ella. La chica me miró, luego miró a Rías y luego entró sin siquiera saludar. El chico, por otro lado, hizo una reverencia a la pelirroja. Buenos días, Buchou. Ambos entraron a la habitación, la chica se dirigió al mismo rincón al que Imejima había ido antes para preparar el té y el chico se sentó en el sofá al lado de la mesa. Este aquí es Kiba Yuto y la chica de allá Rías señaló a la chica de cabello blanco que regresaba de la esquina para sentarse al lado de Imejima. Es Touhou Koneko. Yuto, Koneko, este aquí es Emiya Shirou-san. Él es quien nos ayudó anoche. Eso provocó una respuesta aguda de la ahora llamado Kiba, quien me miró, pero no dijo nada por un momento, antes de inclinarse. Es un placer, Emiya-san. Y gracias por tu ayuda anoche. Touhou, que tenía una mano dentro de un paquete de bocadillos, me miró. Placer. Se sentó al lado de Imejima y volvió a su merienda. Era lo menos que podía hacer. Le respondí. Shirou-san, no respondiste mi pregunta. La chica de cabello negro insistió. Yo no, comencé y luego fruncí el ceño. ¿Qué podía decirles a estas personas? Hagámoslo de esta manera.
Tú respondes una pregunta que tengo y yo respondo una pregunta que tienes. Es lo menos que puedo hacer por alguien que me rescató y me dio ropa limpia. Pero para cada pregunta que no puedes responder, yo reserva el derecho de no responder una de ti también, ¿acuerdo? Rías también frunció el ceño un poco, pero asintió. Muy bien, entonces ¿vas a ir a la escuela o no? No soy. Y lo dejé ahí, antes de que pudieran continuar con la pregunta, planteé una propia. ¿De dónde sacaste mi foto para ponerla en los documentos que llevaste a la estación? No había visto la foto, pero era fácil imaginar que había una, ya que el oficial miró varias veces entre el papel y mi cara. Rías frunció el ceño, miró a Imejima y luego a mí. Muy bien, una pregunta para ti. Ella dijo, luego preguntó. ¿Por qué no estás en la escuela? ¿Dejaste después de la secundaria? Esas son dos preguntas disfrazadas en una. Dije. Y la respuesta es no. ¿De dónde sacaste las medidas de este uniforme? Yo pregunté. Tengo buen ojo para las medidas. Solo necesito una mirada para saber el tamaño de una persona. Respondió Imejima, con un destello de algo que solo podría describir como travesura en sus ojos. Bueno, al menos podía creer eso por ahora. Después de todo, yo también solo necesitaba una mirada para saber todo lo que había que saber sobre una espada. Solo esperaba que no tuviera una canica de realidad basada en la ropa. Eso sería raro. Bueno, más raro que un magus en un universo paralelo. La sonrisa en su rostro disminuyó un poco y sus ojos se abrieron para mirarme fijamente. O ella esperaba que la llamara por su comentario sobre las medidas, o algo por el estilo. Y no estás siendo muy comunicativo con tus respuestas. Antes de que pudiera decir algo, Rías volvió a tomar el control de la conversación. ¿Por qué estás en Ciudad Quo? La respuesta brilló en mi cabeza inmediatamente. Porque fui teletransportado del taller compartido de mi exnovia y mío a otra dimensión donde este pueblo era conocido como Ciudad Fuyuki durante un experimento usando la segunda y quinta magia, pero esa no parecía una buena respuesta. Eso es complicado. No sé, sería la respuesta correcta en este caso. No tengo idea de cómo terminé aquí. Ni siquiera sabía el nombre de esta ciudad hasta hace unos días. Fruncí el ceño. ¿Quién era esa persona ayer? Rías frunció el ceño y parecía que no respondería, entonces Imejima se hizo cargo. Un pervertido. Y no dio más detalles, pero su sonrisa parecía decir que estaba complacida de haber encontrado una respuesta igual a mis respuestas, que respondían a la pregunta pero no al mismo tiempo. ¿Por qué estabas en las calles? Preguntó la chica de cabello carmesí. No tengo hogar. Respondí con sinceridad. En realidad, no había respondido ya esa pregunta antes. Bueno, ya que ella preguntó eso, al menos ahora sabía que extraviado significaba algo más en este universo, aparte de la definición del diccionario. Que, todavía no lo sabía, pero era un comienzo. Si bien entiendo que alguien necesitaba hacer algo con ese pervertido, todavía no entiendo por qué no llamaron a la policía antes de atraerlo con esa trampa. Porque nadie más podía hacer nada. Para mi sorpresa, fue Kiba quien respondió. Él y Touhou habían estado tan callados hasta ahora que casi olvido que estaban allí. Tal vez más reveladora fue la expresión que usó, podría en lugar de podría. Ellos eran los que podían hacer algo al respecto. La pelirroja se quedó pensativa por un momento, luego pareció llegar a algún tipo de conclusión, luego me miró directamente a los ojos y preguntó. ¿A qué facción perteneces? No entendí la pregunta. La asociación de magos se dividió en 3 ramas, la Torre del Reloj, Eitlas y el Mar Errante. También estaba la iglesia. Pero todas estas fueron principalmente asociaciones humanas con el apóstol extraño aquí y allá, y estas personas no eran todas humanas. Otra cosa era que estas ramas de la asociación de magos no se referían a sí mismas como facciones. Una facción tenía una connotación de disputa dentro de una organización. En ese sentido había facciones dentro de cada una de las 3 ramas, pero no eran lo suficientemente grandes como para ser conocidas aquí en Japón. Con eso en mente, tuve la sensación de que Faction se refería a algo diferente en este universo, pero respondí de todos modos. Ninguno. Hice una pausa, luego fruncí el ceño.
O era, en realidad es una mejor palabra, un cazarrecompensas afiliado a la torre del reloj, pero no lo sé. En lugar de reconocimiento solo recibí una mirada de confusión por parte de la chica. Y Mejima tampoco parecía saber de lo que estaba hablando, ya que no movió ni un solo músculo. No presté suficiente atención a Kiba o Touhou para ver si reconocían el nombre, así que seguí adelante. ¿Qué pasaría si no interfiriera anoche? Habríamos lidiado con esa criatura. Una vez más, la redacción que usó Mejima fue más reveladora que la respuesta en sí. No se refirió al hombre como una criatura porque fuera un pervertido. La sensación que tuve fue que ella había pescado la palabra y la había usado en un sentido casi literal. Sin embargo, todavía no podía estar seguro de qué era qué. Quizás ese hombre de anoche era otro no humano como estos cuatro y lo atacaron porque estaba merodeando en sus terrenos de caza. Era una posibilidad. Todavía no percibí la sensación de hostilidad de ninguno de ellos, así que dejé esta duda para otro momento. Todos tenían el mismo sentimiento hacia ellos. Estaba oscuro, pero no del todo hostil, lo que me dejó desconcertado. Eso pareció ser suficiente para Rías, ya que miró hacia un lado y me di cuenta de que estaba mirando el reloj de pared colocado sobre la puerta. Tenemos que ir a clase por ahora, pero todavía quiero hablar contigo un poco más. Luego sonrió al pensar en algo. Discúlpeme un momento. Se levantó y caminó alrededor del escritorio en el que estaba sentada antes, recuperó un pequeño teléfono celular y marcó. Antes de que pudiera decir o hacer algo, Mejima llamó mi atención. Eres bastante fuerte. Ser capaz de noquear a una persona con un solo golpe. ¿Haces mucho ejercicio o usaste algo para ayudarte? La forma en que formuló la pregunta fue extraña. Podría significar que usé un nudillo de bronce o algo por el estilo para potenciar mi golpe o que usé Magecraft para mejorar mi cuerpo. Después de semanas de vivir en la calle, era obvio que estaba desnutrido. Todavía conservaba parte de mi masa muscular, pero ninguna definición de la palabra podía llamarme fuerte. Utilicé algo para ayudarme. Respondí con la verdad de nuevo, sin llegar a contestar. Y ahora tengo dos preguntas. Le sonreí a la chica, antes de girarme hacia Kiba. ¿Qué quieres decir con que nadie podía hacer nada? Si hubieras informado a la policía, habrían atrapado al hombre en el acto, ¿no? Estaba seguro de que estos no eran solo algunos niños buenos, ya que los cuatro no eran humanos, pero no podía estar seguro de que no fueran espers que también habían despertado a sus habilidades. Este mundo es raro. Mejima frunció el ceño, pero respondió. No podrían haber hecho nada. Ella también respondió sin contestar. Fue mi turno de fruncir el ceño. Quizás ese era un apóstol muerto, o un esclavo de uno. Era la única razón que se me ocurrió, que haría que estas personas se arriesguen. Sin embargo, la teoría de Esper que tenía sobre ellos no tenía mucha validez, ya que las firmas mágicas que tenían los cuatro eran demasiado similares. Es raro encontrar un solo Esper que no esté ya afiliado a una familia magi. 4 de ellos al mismo tiempo era inaudito. 4 con el mismo tipo de habilidades. Yo puedo ni siquiera calcular la probabilidad de eso. Pero de nuevo, otro universo. Algunas reglas pueden ser diferentes. Rías volvió y se sentó de nuevo. Bueno, Shirou. Acabo de hablar con un amigo mío y me gustaría preguntarte si estás interesado en una beca. ¿Beca? ¿Esperarlo? Todo eso pasó hace meses. Casi rechacé la oferta. Resultó que Rías era una chica acomodada que prácticamente era dueña de Quotone, pero no era una segunda dueña. No, su familia era en realidad propietaria de tantos establecimientos y propiedades en la ciudad, que ella era en todos los aspectos prácticos la propietaria del pueblo. La familia Shitori, la familia del presidente estudiantil de la Academia Quo, era dueña de otra parte de la ciudad. Estos dos combinados poseían más del 40% de la ciudad. No sabía todo esto en ese momento, pero terminé aceptando la oferta al día siguiente. Después de pensarlo, había pasado demasiado tiempo y si Rin aún no me había encontrado, tendría que hacer provisiones para sobrevivir en esta dimensión, y como todavía era un estudiante de secundaria, o al menos parecía uno, me esperaban. Asistir a la escuela.
Y aquí había otro favor que terminé debiéndole a la familia Gremory, o al menos a Rías, ya que nunca conocí a nadie más de su familia. O de Chitori para el caso. No sé cómo, pero se encargaron de todo el papeleo necesario para crear una persona de la nada. Si no supiera que no son humanos, pensaría que son los yakuza de esta dimensión. Pensándolo ahora, esa comparación no estaba tan lejos. De todos modos, después de inscribirme en la Academia Quo y tomar el examen de ubicación que me haría un tercer año, tuve que esperar hasta que comenzara el año escolar en primavera, ya que fue a fines de octubre cuando me encontraron. Mientras tanto, conseguí un trabajo de medio tiempo en la cafetería de la escuela como uno de los cocineros y, si los rumores eran ciertos, la cafetería comenzó a tener más asistencia después de que comencé a trabajar allí. Ni idea si era cierto o no, pero siempre disfruté cocinar, y después de enamorarme de la cocina de la academia, no me importó nada más. Fue desafortunado que tuve que renunciar una vez que comenzó el año escolar, pero ¿qué podía hacer? Al menos ahorré suficiente dinero para no tener que depender de Rías por un tiempo. Me tomaría más tiempo pagar la fianza que había tomado con ella, pero las tasas eran irrazonablemente bajas. Casi nada en realidad. Todavía no podía entender por qué la pelirroja, o Shitori-Zona, para el caso, me soportaban. Claramente sabían que yo no era un niño normal, pero no parecían saber más que eso. Una o dos veces escuché que hablaban de invitarme a algo, pero en realidad nunca llegaron a hacerlo. Otra cosa que no me quedó muy clara fue por qué la escuela se había construido en esta colina. Cualquiera con un mínimo de conciencia mística sabía que había un nexo de Lilia Ley en el campus, o para ser más precisos, debajo del edificio de la vieja escuela, donde el club de investigación oculta tenía su base. Era interesante saber que el nexo estaba justo debajo del salón del club, y también era un club de verdad, con actividades de club y todo lo que se esperaba de ellos. Más de una vez encontré a los miembros vagando por la ciudad en la noche cuando estaba siguiendo una firma mágica diferente a las que estaba acostumbrado. Esas veces, tanto el miembro con el que me encontré como yo inventamos excusas sobre por qué estábamos allí tan tarde en la noche, pero mientras que las mías iban desde dar un paseo hasta buscar una tienda para un refrigerio nocturno, invariablemente siempre decían actividades del club. Incluso Touhou, en su forma taciturna habitual, solo dijo eso. Después de que comenzó el año escolar, rápidamente recuperé mi viejo adagio como el conserje falso, porque siempre estaba arreglando cosas y ayudando a la gente. Fue extraño, en realidad. Después de tantos años viviendo en los campos de batalla o en el taller, estar pasando los días tan tranquilos. Hoy en día paso la mayor parte de mi tiempo libre haciendo trabajitos en la escuela, que da vueltas en torno a mi situación actual. Vamos, hombre, ayúdanos. Todo lo que tienes que hacer es perforar un agujero en la pared la próxima vez que entres allí. Matsuda, uno del infame trío pervertido, irrumpió dentro del aula de tercer año y me arrastró al pasillo durante el recreo. Detrás de él, tanto Motoama como Youdou asintieron con fervor. Youdou Issei era un nombre que casi me da un infarto la primera vez que lo escuché. Issei fue uno de mis mejores amigos durante la escuela secundaria, pero después de la guerra del Grial perdí todo contacto con él. Hasta el día de hoy no sé si murió cuando Caster se hizo cargo del templo Youdou o no. El hecho es que, cuando escuché el nombre de Youdou, salté ante la posibilidad de que fuera mi amigo, antes de que el recuerdo de que estaba en otro universo se activara y me detuviera. Lo bueno también, ya que este Issei no tenía absolutamente nada en común con mi viejo amigo, aparte de sus nombres. ¿Y por qué debería ser eso? Le pregunté al chico calvo. Molesto porque todavía me estaban acorralando. No es que no pudiera simplemente salir de allí, pero si había algo que no me gustaba era ser descortés. Estaba tratando de construir una reputación en el campus, después de todo. Vamos, hombre. ¿Dónde está tu espíritu de fraternidad con los otros muchachos? Estás en posición de crear una tierra santa para todos los muchachos. Deberías avergonzarte de que tengamos que venir aquí y decírtelo. Dijo el niño con fervor, como si reprendiera a un niño por lavarse las manos antes de comer. ¿Sí? Los otros dos asintieron y dijeron al unísono. Si hubieran dicho amén no me extrañaría el tono de sus voces. El dolor de cabeza que se avecinaba era casi algo palpable.
¿Por qué debería tener que lidiar con adolescentes hormonales? Peor aún, adolescentes hormonales pervertidos. Peor aún, adolescentes hormonales pervertidos que de alguna manera lograron no ser expulsados de la escuela todavía. Un carraspeo desde la esquina de las escaleras indicó que mi salvador había aparecido una vez más. No sé cómo, ni me interesa saberlo, pero Shitori siempre aparece de la nada cuando estos tres me abordan cuando traman su último plan, que implica alterar de alguna manera la propiedad de la escuela y necesitan que haga algo por mí. Ellos. No es que lo haya hecho o lo haría alguna vez, pero eso no parece disminuir su entusiasmo en absoluto. Los tres parecían el venado proverbial mirando los faros del camión de 18 ruedas que se aproximaba. Antes de que Shitori apareciera completamente a la vista, los tres ya habían corrido en dirección al otro extremo del corredor. «Caray. ¡Qué montón de alborotadores!», dijo la chica de anteojos. «Yo mismo iría con pervertidos», respondí mientras observaba sus espaldas en retirada. Si había algo que decir sobre estos tres era que eran rápidos. Si fueran parte del club de atletismo, podrían tener buenos resultados en los 100 metros lisos. Sí, eso también. Luego se volvió hacia mí. «De todos modos, Emilia-san, me gustaría que vinieras a la sala del consejo estudiantil después de la escuela hoy. No me digas que el calentador se rompió otra vez». Yo pregunté. «Esa cosa es antigua. Con todo el dinero que se gastaba en esta escuela, era una pequeña sorpresa que varios electrodomésticos y estructuras fueran tan viejos o parecieran estar desmoronándose. No. No fue el calentador, aunque no puedo decir si todavía funciona ya que no lo estamos usando mucho». Shitori suspiró. «De todos modos, solo ven después de la escuela, ¿de acuerdo?» «Por supuesto». La chica miró una vez más en la dirección a donde se había ido el trío pervertido con una cara molesta, luego estaba a punto de retirarse al segundo piso cuando decidí preguntar. ¿Cómo es que esos tres no han recibido al menos una suspensión hasta ahora con la cantidad de caos que logran crear a diario? La chica se detuvo antes de mirarme, como si me estuviera estudiando, antes de morderse el labio. Circunstancias atenuantes. Solo asentí con la cabeza entendiendo. Los tres o al menos uno de ellos puede tener el favor de Rías, el otro poder que controla la escuela detrás de escena. Al principio, a Shitori tampoco le agradaba mucho, ya que Rías me estaba sacando de apuros bueno, todavía no estoy muy seguro de por qué Rías hizo eso. De todos modos, al principio no le caía bien al consejo estudiantil en su conjunto, pero después comencé a hacer mi trabajo en la cocina durante el tiempo que solo era un empleado, y ahora durante el año escolar que comencé a ayudar a las personas sin pedir ayuda. Cualquier cosa, incluido el consejo estudiantil, la mayoría de ellos han llegado a por lo menos tolerarme, pero la mayoría puedo decir que son conocidos casuales. El único que todavía es hostil conmigo es el único chico del consejo, Saji. Él, al contrario de los demás, parece más hostil ahora que yo. Estoy en buenos términos con Shitori que al principio. No estoy ciego para no ver lo que esto significa, pero ¿qué puedo hacer? No me esforzaré por condenarme al ostracismo debido a un novio celoso, si es que son una pareja. Quo tiene una fábrica de rumores que es peor que un cruce entre un programa de chismes en la televisión y un grupo de amas de casa entrometidas. Las niñas de la escuela dan miedo así, y nunca escuché un rumor sobre que estuvieran juntas. Y eso sin mencionar que ninguno de ellos era completamente humano. Las niñas de la escuela dan miedo así, y nunca escuché un rumor sobre que estuvieran juntas. Y eso sin mencionar que ninguno de ellos era completamente humano. Las niñas de la escuela dan miedo así, y nunca escuché un rumor sobre que estuvieran juntas. Y eso sin mencionar que ninguno de ellos era completamente humano. Sin embargo, todavía tengo que descubrir qué significa eso. Si de alguna manera me topara con una congregación de seres de otro mundo, o si fueran tan comunes en esta dimensión de todos modos. Pero volviendo al tema, el trío pervertido debe tener algo de atracción con Rías, por lo que Shitori y el personal de la escuela tenían las manos atadas. Veo. Respondí finalmente. Te veré después de la escuela entonces. Ella asintió y volví a clase. Las clases no eran difíciles, pero había varias cosas que había olvidado después de años de no practicarlas.
Al menos todavía estaba al día en matemáticas y física, y tenía un buen conocimiento de la historia, especialmente cuando se trataba de guerras pasadas, pero cuando se trataba de cosas abstractas, estaba perplejo. Afortunadamente, la mayoría de esas cosas, como la filosofía, y todavía no puedo creer que enseñan eso en la escuela secundaria, y japonés, en su mayoría requieren memorización e interpretación, por lo que no fue tan malo. Otro golpe de suerte que vino con la aceptación de la beca que lo descubrí más tarde. La biblioteca de la escuela avergonzó a varias bibliotecas públicas que había visto en mi tiempo, y tenían tantos libros diferentes que yo estaba constantemente allí. Estaba, por supuesto, tratando de encontrar una manera de al menos crear una baliza para que Rin me encontrara a través del multiverso, y dado que la Academia Quo tenía un nexo de línea ley dentro del campus, podía usar el hecho de que era un estudiante aquí para jugar un poco con las energías. Todavía no había tenido tiempo, pero una vez que descubrí un libro que hablaba de taumaturgia, incluso si estaba equivocado en todos los conceptos de la palabra, aún podía usar las ideas que traían. La biblioteca, por extensa que fuera, seguía siendo mundana después de todo, excepto por la esquina donde estaba Bounderfield. Casi me lo pierdo, ya que era un campo de desinterés, que en su mayoría solía ocultar cosas a plena vista. Me gustaría decir que lo encontré porque lo noté, pero en realidad lo encontré por accidente. Estaba poniendo varios libros en los estantes, cuando mi brazo rozó el límite del campo. Después de eso, solo era cuestión de cruzarlo e investigar qué había detrás, pero incluso entonces no había nada que pudiera usar allí, y varios de los tomos que encontré estaban en un idioma que parecía un cruce entre el árabe antiguo y Fuji, la letra de Ne en inglés, si esas manchas de tinta fueran letras. Después de que había pasado tanto tiempo, estaba bastante seguro de que Rías no era el segundo propietario de la ciudad de Quo, y en realidad estaba casi seguro de que la torre del reloj no existía en este universo. Después de descubrir que lo que sabía sobre Internet en este universo estaba desactualizado o, al menos, era diferente al mío, ya que aquí Internet no era sinónimo de pornografía, incluso si también tenía pornografía, descubrí que podía obtener información general de casi cualquier parte del mundo usando mapas que fueron subidos a través de fotos satelitales. Después de eso, busqué minuciosamente cada centímetro de donde sabía que se encontraba la torre del reloj, y por donde debería pasar el mar errante, por lo que recordaba del lugar. Lo único que existía, y era muy diferente de mis recuerdos, eran los terrenos de la Santa Iglesia en el Vaticano. El punto es que la asociación de magos no existía en este universo, pero estaba claro que había seres sobrenaturales deambulando, que no eran directamente hostiles a la sociedad humana. Hubo muchos más relatos de avistamientos sobrenaturales en internet y en las noticias, pero nada concreto o al menos nada demasiado condenatorio. La iglesia y la asociación de magos habrían lidiado con estas cosas mucho más rápido, antes de que fuera noticia. Pero incluso si la asociación no existiera, estaba claro que existía algún equivalente paralelo, ya que la Tierra tenía tanto prana que incluso mis creaciones de tercera categoría continuaron durante meses antes de desaparecer. El cuchillo de carne que tracé cuando todavía estaba trabajando en la cafetería no desapareció durante al menos 3 meses. En realidad, ni siquiera sé si lo descarté por error o no. En la biblioteca, además de esos tomos escondidos en ese rincón, tenía una gran colección de otros títulos más mundanos, pero lamentablemente nada que pudiera usarse de manera realista. La mayoría de ellos eran conjeturas y ficción. Esperaba que el Club de Investigación de lo Oculto también tuviera algunos libros sobre lo oculto en su casa club, pero no tenía nada. Si no fuera por el hecho de que sabía que todos los miembros del club no eran humanos y que tenían actividades en el club, habría pensado que el club era una fachada para Rías. Era un juego interesante que estaba jugando con los dos poderes principales en la Academia Quo. Ambos tenían la misma sensación general, por lo que fueran, eran iguales, o al menos lo suficientemente similares. Sus aliados más cercanos también eran similares en cierto modo, con los miembros del Consejo Estudiantil de Chitori sintiéndose más homogéneos y los miembros de Rías sintiéndose casi todos ligeramente diferentes. Kiba era el único del Club de Investigación Oculta que tenía el mismo sentimiento que el resto del Consejo Estudiantil. Touhou recordaba a un gato por alguna razón, y Mejima se sentía como una tormenta.
Me dio una sensación extraña ver a una de las One-samas de la Academia Quo con esa sonrisa en su rostro mientras sentía su firma de energía. No fue desagradable. En realidad era bastante agradable, pero era diferente. Al menos Kiba se sentía como una espada. Y la forma en que actuaba con los demás, que no formaban parte del club, me hizo pensar en un caballero de antaño, nacido en el siglo equivocado. Imagino que Saber estaría encantada de haberlo conocido. Después de la escuela, y después de pasar por otra ronda de arreglos de equipos para el consejo estudiantil, me dirigía en dirección al Archery Dojo. Yo no era socio del club, pero había recibido permiso del consejero del club para usarlo cuando el club no estaba o ya había terminado actividades, para usarlo yo mismo. El tiro con arco se practicaba en Quo como un deporte destinado a las competiciones, pero después de la Guerra del Grial, lo usé solo para la meditación. Nunca he fallado un objetivo que no quisiera perder en mi vida. Lo había hecho lo suficientemente bien como para que el consejero me diera el visto bueno para continuar usando el dojo, perdiendo 3 de mis 10 flechas de prueba. Hoy en día, vine aquí para relajarme y meditar mientras realizo el kata de Kyudo. Estaba a punto de entrar a dojo cuando escuché una serie de chillidos provenientes del dojo al lado del de tiro con arco, el Kendo Dojo, si no me equivoco. Después de una serie de gritos y gritos agudos de "atrápenlos" o alguna variación de los mismos, vi al trío pervertido corriendo como si su vida dependiera de ello. Unos momentos después me di cuenta de que tal vez sus vidas realmente dependían de ello, ya que las chicas del club de Kendo, en diversos estados de desnudez, corrían tras ellos con Bokutous y Shinais en la mano y gritando sangre sangrienta. Solo ver esa imagen me hizo desistir de entrar al dojo de tiro con arco. Si mis estimaciones eran correctas, en unos 15 minutos, alguien del consejo estudiantil me localizará y me pedirá que arregle cualquier brecha que el trío estaba usando para espiar a las chicas del club de Kendo, y yo no quería hacerlo. Ahora mismo. Cambié de dirección y comencé a caminar a casa. Hogar, sí, hogar. De hecho, alquilé un apartamento pequeño a 15 minutos de la escuela. El alquiler era bajo, y el arrendador en realidad no me pagaba el alquiler la mayor parte del tiempo, porque solucionaba los problemas que aparecían en los otros apartamentos. Para él era como si tuviera un personal de mantenimiento interno, y no me importaba tanto, siempre y cuando pudiera ayudar y no tratara de obligarme a hacer un trabajo que haría que otra persona perdiera su trabajo. Puedo decir que al menos mi apartamento de una habitación fue lo primero que logré conseguir en esta ciudad sin la ayuda de Ria Soshitori. Después de prepararme una pequeña cena y terminar de comer, me cambié de ropa por lo que podría considerarse ropa para hacer ejercicio. Pantalones de chándal, una chaqueta y zapatillas deportivas, y salió a la noche. Esa era mi rutina. Todos en el apartamento deben pensar que salgo a correr a esta hora del día. Salgo a correr, pero no es para trotar en sí mismo para lo que uso este momento del día. Es para rastrear más de esas firmas mágicas. La escuela tiene varios de ellos, pero todos fueron catalogados en mi mente y, al menos inicialmente, estaban marcados como no hostiles. Pero últimamente he estado captando diferentes olores, que aún no he podido precisar. Al menos los miembros del club / consejo de Ria Soshitori no me observaron como al principio. Habían pasado más de un mes siguiéndome y yo me había esforzado por parecer tan poco amenazante como podría ser un ser humano normal. Me vieron detener a un asaltante que había atacado a un niño a unos metros delante de mí una vez, pero había tratado con el culpable de la misma manera que lo haría un buen samaritano. Con una patada giratoria en la cintura y un puñetazo en la cara, antes de llamar a la policía. Quienquiera que estuviera mirando ese momento, ya sea Kiba o Meguri, no intervino ni siquiera cuando apareció la policía y arrestó al hombre. Volviendo al tema, estas nuevas firmas que he estado sintiendo eran en su mayoría diferentes del resto, y todavía no sabía si eran hostiles. Lo único que podía estar seguro era que no eran los mismos que había sentido antes, ya sea en este universo o en el mío. Pero después de pasar todas las noches de la última semana corriendo por la ciudad en direcciones aleatorias, todavía no he podido localizar exactamente quiénes o qué eran.
Después de otra noche dando vueltas durante unas 2 horas, y volviendo de nuevo con las manos vacías, regresé a casa. Al día siguiente, un sábado, solo tenía mediodía de clases, así que no me molesté en empacar una lonchera. Peor venido a peor, siempre podría robar, errar, ayudar en el club de cocina y conseguir algunas comidas gratis. En el camino a la escuela, sentí mis nervios de punta. No porque vi a una chica que nunca antes había visto hablando con uno del trío pervertido, Youdou. Lo que me puso nervioso fue que la chica tenía la misma firma mágica que había estado buscando toda la semana pasada. Reforcé mi audición para poder escuchar su conversación, incluso mientras caminaba en su dirección, pero parecía que era demasiado tarde cuando la chica giró y comenzó a ir en la otra dirección a la misma velocidad que yo me acercaba. En ellos, debatí ir tras ella, pero cuando vi a Youdou desmayarse en el lugar, como si estuviera a punto de caerse de bruces, decidí que era mejor asegurarme de que estaba bien primero, antes de correr detrás de lo que fuera esa chica, que logró hacer el chico de esta manera. Así que corrí los pocos pasos que nos separaban y toqué su hombro. «Buenos días, Youdou». Ni siquiera pareció darse cuenta de mi presencia. Tal vez esa chica le había puesto un geas, o algo comparable en este universo paralelo. Estaba a punto de dejarlo allí cuando el chico se volvió hacia mí. «Emiya-senpai», me preguntó débilmente. Me detuve. «Sí. Emiya-senpai. Por favor, pellízcame», dijo el chico, todavía aparentemente aturdido. ¿Qué? Fue lo único que salió después de un bloqueo mental total en el que estaba. «Por favor, pellízcame. Creo que todavía estoy soñando», él repitió. Fruncí el ceño. «¿Qué? ¿Por qué?» «Esa chica», dijo señalando. «Su nombre es Amano Yuma». Miré la parte trasera de la criatura que se movía en retirada. ¿Qué tipo de encantamiento le ha hecho pasar a Youdou? Y ella acaba de confesarme. Tuve otro bloqueo cerebral. Espera, copia de seguridad. Desde el principio. Todavía estaba aturdido, pero repetía. Su nombre es Amano Yuma, me lo confesó, me pidió que fuera su novio y arreglamos una cita para mañana. Ahora, por favor, pellízcame. Me dijo, casi desesperado. Así que pellizqué. Yo mismo, eso es. Había vivido en esta ciudad por menos de un año y ya sabía que este chico aquí era un famoso pervertido. No hay forma de que alguien que lo conocía lo suficiente como para confesárselo no lo supiera. Pero parecía ser real. Fuera lo que estaba pasando, Youdou era el centro de todo. Eso, lo que sea que fuera, iba tras él. Sus intenciones aún estaban nubladas por el misterio. «Tú no, senpai». «Yo, pellízcame». Él suplicó. Así que lo hice. Lo golpeó, eso es. Justo en el medio de su cráneo. «Oh». Se agachó inmediatamente llevándose ambas manos a la cabeza. Dije pellizcar, no golpear. Se quejó, pero un momento después de decir eso, comenzó a reírse. Fue algo perturbador de escuchar, y retrocedí 2 pasos. «Es verdad. No estoy soñando». Saltó en el aire. «Guau. Está bien. Voy a dejarte en paz ahora», dije con cautela. Lo que sea que el niño estaba imaginando, no tenía idea de qué podría ser. Corrección, tuve una buena idea, pero no quería ser parte de ella. Ni siquiera pareció escucharme, mientras me miraba levantando un puño en el aire. «Gracias, senpai. Motoama y Matsuda no me van a creer». Casi dije que vi a la chica y no me creí, pero me mordí la lengua. 1, porque sabía que la chica no era humana, y 2, porque todavía no estaba seguro de en qué lado del espectro se encontraba. Hostil, neutral o amistoso. Pasando por los miembros del consejo estudiantil y el club de investigación oculta como muestras, podría ubicar a la mayoría de ellos al menos en territorio neutral al borde de lo amistoso, con la excepción de Saji, pero con él se trataba más de una hostilidad adolescente contra alguien. Aparentemente acercarme a su enamoramiento y menos sobre una hostilidad sobrenatural porque yo era un mago. Esta chica, Amano, todavía no podía ubicarla en ninguna parte de la escala, por lo que optó por ser hostil hasta que se demostró que estaba equivocada. No debería seguir metiéndome con las cosas de este mundo, incluso cosas menores, como inscribirme en Quo o arreglar electrodomésticos y otras cosas.
El efecto mariposa era muy real, pero no podía permitir que una criatura sobrenatural se aprovechara de un humano bajo mi vigilancia. Entonces, con un suspiro, decidí perder mi domingo siguiendo una cita. Realmente necesitaba crear ese faro para que Rin me encontrara. Domingo por la tarde, y aquí estaba yo, mirando escaparates en el centro comercial Cuyos. Sería bueno tener una nueva sierra y otro juego de destornilladores. No es que no pudiera rastrearlos, ya que tardaron semanas en desaparecer en este universo, si es que lo hicieron, pero no sería bueno para mí no tener las herramientas a mano cuando había gente observándome. La verdadera razón por la que estaba mirando el escaparate de la ferretería eran 3 tiendas calle abajo, una especie de café, donde una pareja poco común estaba teniendo una cita. No es poco común para la mayoría de las personas, ya que realmente no podían darse cuenta de quiénes y qué eran. Poco común para mí, porque los estaba siguiendo, en el rango máximo que podía permitirme sin delatarme. Después de una tarde entera sin que pasara nada, eso era demasiado fuera de lo común para una pareja en una cita, y uso esa definición lo más laxa posible, ya que si esta fuera una cita entre 2 personas normales hubiera sido un desastre, pero nada sobrenatural al menos pasando, estaba casi rindiéndome en la cola, cuando noté que estaban entrando a un parque. Lo que me puso nervioso no fue el parque en sí. Era el campo delimitado que se instaló alrededor del parque. No era hostil, ni alarmante. Era un campo de desinterés, diseñado para hacer que la gente se alejara del lugar, similar al de la biblioteca de la academia, y si no hubiera estado tan decidido a ir detrás de la pareja, también me habría dado la vuelta cuando entré. Contacto con él. Unos minutos más tarde, la pareja se sentó en un banco y yo reforcé mi audición para escuchar su conversación. Ahora que estábamos dentro de un campo que alejaría a la gente, y el parque en sí estaba vacío, no habría demasiado ruido ambiental. En este momento tenía el menor riesgo de que reforzar mi audición me sobresaltara con un auto que tocara la bocina en la calle, o que alguien llamara en voz alta a alguien que estaba demasiado cerca de mí. Pero lo que escuché de la niña me congeló las venas. ¿Morirías por mí? La voz de la chica era sedosa, casi seductora. Al menos para mí, para Youdou debe haber sido la encarnación de la lujuria. No esperó a que respondiera, pero aún así reaccioné demasiado tarde. Lo que sea que dijo debe haber sido algo incorrecto, porque fuera lo que fuera la criatura, sacó una lanza de luz pura de la nada y apuñaló a Youdou con ella. Tómalo de una persona que sabe cómo se siente ser apuñalado en el pecho. No quieres saber. La criatura parecía disfrutar con la sensación de la cara que Youdou estaba haciendo porque desde mi perspectiva todo lo que podía ver era su espalda, la punta de la lanza atravesándola y la cara de ella. Recogí una roca del suelo y la reforcé hasta el límite y la lancé a la cabeza de la cosa. Le di en el clavo, pero el impacto fue suficiente para que se volviera hacia mí y saltara hacia atrás, alejándose del cuerpo moribundo del chico. Llamé a media docena de planos de espadas en mi mente mientras me giraba hacia el chico. Senpai. Sus ojos estaban abiertos, pero había un gran agujero en su pecho. Fuera lo que fuera esa lanza, no era un arma normal. Era prana puro dado forma. No era algo que pudiera rastrear. ¿Cómo te atreves, humano? La criatura estaba a unos pasos de mí, y mi sangre ya estaba fría. Le gustaba lo que veía en mi cara, porque se burlaba de mí. Sí. Esos son los ojos. Esos son los ojos de las criaturas inferiores, que temen a un ser bendito y superior. Creó otra de esas lanzas y me la arrojó. Una ronda rápida de refuerzo en mi manga y la partí. Sin embargo, no fue suficiente. Todavía no quería usar mi hechicería de ninguna forma claramente visible, pero esta criatura me estaba empujando. La lanza que golpeé a un lado logró perforar la ropa, que reforcé hasta el nivel de una cota de malla. Eso no estuvo bien. Oh, tienes algo de habilidad, ¿eh? Dijo, y en ese momento alas tan oscuras como una noche sin luna aparecieron detrás de él y la criatura comenzó a flotar a unos metros del suelo. Veamos cuánto tiempo puedes sobrevivir. Creó 2 lanzas más. Esta. Y me tiró los 2. No eran exactamente lentos, pero tampoco eran las cosas más rápidas que he visto. Salté lejos del cuerpo de Youdou y tracé a Kanzo y Byakuya en mis manos, apartando 2 de las lanzas más que había creado y arrojado hacia mí.
Nacimiento de la espada. ¿Cómo? Me miró con incredulidad por un momento antes de que se enfureciera y comenzara a crear más y más lanzas a su alrededor y disparándome. Fueron lanzados al azar, y no tenían nada de la finura o puntería que deberían tener. Solo media docena tenían la oportunidad de golpearme, y eso si no me movía. Rastrear bala, canté, mientras sacaba los planos de varias espadas en mi mente en el borde del rango para mis proyecciones, apuntándolas desde detrás de la bestia que me estaba atacando. Dejó de atacar y la consternación pareció ocupar su lugar. ¿Cómo? ¿El dueño de Swordbeard no era parte de la nobleza de Gremory? ¿Cómo puedes tenerlo tú también? No respondí, mi mente estaba bloqueada en modo de batalla, pero registré lo que decía para usarlo más tarde. No importa, te mataré ahora también. Fuego. Dije casi plácidamente. Todas las espadas simples que creé en su punto ciego, dispararon en su dirección. La criatura debió sentir el cambio en el prana, porque trató de darse la vuelta para ver qué era, pero ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto, ya que varios pies de acero frío usaron su cuerpo como un alfiletero. Me miró con incredulidad por un momento, antes de que la última espada atravesara su cabeza por detrás, brotando entre sus ojos. Cuando volvió a caer al suelo, corrí hacia él, esperando a ver si desaparecía, como hacían algunas especies fantasmales, o si dejaba un cuerpo alado en el suelo. No sabía qué pasaría con el cuerpo, o si aún estaba vivo. Un momento después sentí un cambio en el prana a mi alrededor e inmediatamente me sentí nervioso. Tracé todas las espadas que estaban dentro y alrededor del cuerpo de la cosa y salté a la maleza. Si esta cosa tuviera amigos y vinieran a verificar el progreso de lo que sea que estuviera tratando de hacer, esta vez los atraparía. Un círculo mágico rojo apareció a unos centímetros del suelo y alguien salió de él. Fue mi turno de parecer consternado. Transporte espacial. Alguien había creado un misterio para la teletransportación en este universo. En mi universo, la única teletransportación de la que tenía conocimiento ocurrió cuando usaste un sello de comando para convocar a un Servant aturado durante la Guerra del Grial. Y aquí había alguien usando la teletransportación. Aún mayormente escondido en los arbustos, vi desaparecer el círculo y en la luz de fondo vi una figura que no había forma de que olvidara. Era Rías. Ni siquiera se dio cuenta de mí o del cuerpo de la criatura a unos metros de distancia, y fue directamente al cuerpo de Youdou. Cuando traté de reforzar mi audición para escuchar lo que ella estaba diciendo, me di cuenta de que no podía entender las palabras. Pero el consumo de prana estaba allí y no podía entender lo que estaba haciendo. Unos momentos después, se levantó y dejó el cuerpo de Youdou acostado en el banco en el que había muerto y miró a su alrededor. Finalmente vio el cuerpo de la criatura que lo había matado. La escuché jadear, y unos momentos después frunció el ceño y cerró los ojos. Segundos después, Imehima, Kiba y Touhou aparecieron a su alrededor, como si los hubiera convocado. No como si fueron convocados. Empecé a alejarme poco a poco de ellos, pero aún mantuve mi enfoque en el grupo de recién llegados. Imehima fue el primero en hablar. ¿Qué pasó? ¿Él te rechazó? No, respondió el pelirrojo. Pero alguien mató a Rainare. Señaló a la criatura. Kiba inmediatamente fue a revisar el cadáver, haciendo una mueca mientras lo hacía. Fue apuñalada. Fue su veredicto. Repetidas veces. Y creo que por más de una persona. Los cortes son diferentes de cada puñalada, pero estoy seguro de que eran espadas. Y deben haber sido hechos por expertos, porque cortaron sus huesos como un cuchillo caliente en la mantequilla. En este punto yo estaba casi fuera del parque. Me puse detrás de uno de los árboles y me levanté, presionando mi espalda contra él para recuperar el aliento. Fueran lo que fueran estas criaturas, Rías y su grupo sabían de ellas. Y necesitaba información. Acero. Escuché la voz reticente de Touhou. Bronce. Acero. Hierro. Acero. Acero. Bronce. Empezó a enumerar, y me di cuenta que esa era la composición principal de cada una de las espadas que había usado sobre la criatura. Varias espadas diferentes. Imehima dijo. Pero no hay huellas. Todas las puñaladas vinieron por la espalda.
Tal vez los otros caídos que vinieron con ella la traicionaron y la mataron mientras estaba en el aire, o tal vez la dejaron caer aquí después de que la mataran en otro lugar. Caído. La criatura era un caído. Era un nombre fuera de contexto, pero podría investigar más tarde. La mataron aquí. Tohou dijo. Estoy de acuerdo. Kiba estuvo de acuerdo. La sangre aún fresca y acumulada. Cualquier señal de otras personas alrededor. Preguntó Rias. Al menos otra persona estaba aquí. Mira. Y Mejima dijo. Había alguien parado aquí y, a juzgar por la cantidad de agujeros en el suelo, Rainare estaba disparando lanzas de luz a quien quiera que fuera. Por el tamaño de la huella, era un hombre o una mujer muy alta. Quien quiera que haya sido, no era un demonio. Al menos, no un demonio callejero. No tendrían suficiente poder para hacer algo como esto. Diablo callejero. Rias pensó que yo era un demonio. Por eso me preguntó si yo era un Stray. Pero, ¿por qué el calificador entonces? ¿Existen otros tipos de Strays? ¿O simplemente me preguntaron si era un Stray para mantener la pregunta vaga? Demasiadas preguntas, pero otra cosa para investigar más adelante. Tal vez uno de ellos se quedó en el suelo y los otros atacaron a Rainare por la espalda. Kiba postuló. No es probable. Un viejo ángel caído como ella se habría dado cuenta si hubiera varios otros enemigos alrededor. Ángel caído. Como en la Biblia. Ángeles que pecaron y fueron expulsados del cielo. ¿Realmente existen en este universo o es solo un nombre para el grupo de esa criatura? Y ella lo calificó como viejo. ¿Qué edad exactamente? La apariencia de la criatura, incluso después de manifestar sus poderes, seguía siendo la de una niña. De acuerdo, los apóstoles muertos podían cambiar de forma, pero esta criatura no lo era. Ella nunca dejaría su espalda sin protección contra, ¿qué? ¿Una docena de oponentes? Preguntó Rias. Si cada herida de arma blanca es de un solo individuo, y nadie tenía doble empuñadura, entonces eso suena correcto. Respondió la rubia. No tiene sentido. Y Mejima dijo. Koneko, ¿puedes rastrear a alguien más que estuvo aquí? Rias de nuevo. Después de unos momentos, la voz de la chica llegó de nuevo. Senpai. Sentí que se me lava la sangre por segunda vez en los últimos 15 minutos. La palabra era solo un honorífico que podía referirse a cualquier estudiante de último año, pero Tohou siempre se refería a mí así. Junto con su habitual reticencia, no tenía ninguna duda de que estaba hablando de mí. Después de unos momentos, la voz del presidente del Club de Investigación Oculta volvió. Ya no descubriremos nada aquí. Yuto, toma el cuerpo de Rainare y llévalo al salón del club. Séllalo con cuidado. Tendremos que enviárselo a los Grigori. ¿A qué no ve con él? Sí, Buchou. Ambos respondieron simultáneamente. Koneko, arregla los daños alrededor del parque lo mejor que puedas. Sí. Voy a llevar a Ise a casa. Tomé eso como mi señal para irme, también. Todavía manteniendo el árbol entre el grupo y yo el mayor tiempo posible, me dirigí a la calle y luego me di cuenta de que el campo delimitado que estaba alrededor del parque había desaparecido en algún momento, probablemente cuando maté a la criatura, Rainare, un ángel caído. Otro nombre había aparecido al final allí, pero estaba demasiado frenético para memorizarlo. Me metí en un callejón y regresé a mi apartamento. Tenía mucho en qué pensar.